complementarias. En cuanto a los recursos naturales, la provincia de Jujuy, acá se ha citado el artículo 41, pero yo voy a recalcar un solo párrafo del artículo 124 de la Constitución Nacional, que dice expresamente en el último párrafo: corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Y sobre eso creo que debemos sostenernos en este caso los jujeños. Son nuestros recursos naturales, somos dueños originarios de esos recursos y como tales tenemos responsabilidades públicas para cuidarlos y somos nosotros los que debemos decidir qué hacer con esos recursos naturales. Cuando hablamos de esas facultades no delegadas por la provincia, por las provincias al Estado federal, hablamos que tenemos la responsabilidad primaria también con respecto al cuidado de estos recursos naturales. Es una responsabilidad compartida entre el gobierno, entre el Estado nacional y entre los estados provinciales, y en ese compartir debemos ponernos de acuerdo en qué hacer. Y le corresponde al Estado nacional, en este caso al Congreso, disponer sobre los requisitos mínimos de cuidado, sobre las pautas generales que deben adoptar las provincias para cuidar los recursos naturales. Pero lamentablemente vemos que año a año, paso a paso, en estos últimos 3 años o 4 años, ha habido una tendencia en el orden nacional de avasallar a las provincias, de avanzar sobre estas facultades no delegadas y desde el Congreso Nacional tomar decisiones que pasan por encima de la realidad que se vive en cada provincia con respecto a los recursos naturales. Yo me he opuesto a esto en reiteradas oportunidades. He tenido discusiones muy fuertes en la Cámara de Diputados de la Nación con muchos diputados. Hemos organizado en algún momento, cuando se trató la ley de bosques, un movimiento entre todos los diputados nacionales del NOA y del NEA, porque se trataba de tomar una decisión que afectaba directamente recursos estratégicos de las provincias del NOA y del NEA, y aquellos que habían promovido y firmado los despachos, yo creo que pocas veces habían visitado las provincias del NOA y del NEA. De hecho, creo que conocían los bosques nativos solamente porque lo habían visto por fotos, o quizás con estos estudios satelitales o por internet que podemos conocer y registrar los bosques nativos. En esa instancia se dio un debate muy fuerte con respecto a esto de las facultades delegadas y de las responsabilidades compartidas. En otra oportunidad, con el tema de la ley antitabaco, lo mismo. Se avanzaba quizás no sobre el recurso natural, pero sí sobre recursos productivos que sostienen economías regionales, también del norte argentino. Y sin embargo se pretendían tomar decisiones que afectaban directamente nuestros intereses desde una visión muy cerrada y muy distante a la realidad económica de las provincias del norte argentino. Lo mismo pasó en alguna oportunidad con la ley del azúcar, y así puedo nombrar muchos casos como los que ahora se está debatiendo en el Congreso Nacional, que es el tema de la ley de los glaciares. Entonces, señor presidente, creo que es hora de que las provincias asumamos esa responsabilidad y nos paremos ante algunos legisladores que tienen un pensamiento único, legisladores nacionales, aclaro, porque no me quiero pelear con ninguno hoy, que tienen un pensamiento único y que miran la realidad del interior del país desde Buenos Aires. Y en ese entendimiento muchas veces he notado que pareciera que no hemos superado la dicotomía entre unitarios y federales que desde 1830 nos divide a los argentinos. Y me ha molestado enormemente en aquel momento, y me ha molestado en estas últimas horas, en estos últimos días, cuando prendés la televisión de Buenos Aires y ves a los grandes detractores o defensores. ¿Y de dónde son? De la capital federal. Bonazo, Filmus, son de la capital federal, y desde la capital federal nos quieren decir qué hacer con nuestros recursos naturales. La ley de bosque nativo también era el proyecto de Filmus y después de Bonazo en la Cámara de Diputados, y después la agarró Filmus en el Senado. Es la misma historia, los dos de capital federal.
Como si nosotros no supiéramos qué hacer con nuestros recursos naturales, que en definitiva, con nuestros errores, con nuestros defectos, con nuestra falta de control, con nuestra falta de políticas públicas, algo habremos hecho bien, porque en definitiva somos las provincias del norte argentino las que todavía tenemos recursos naturales intactos, las que todavía tenemos bosques nativos, las que todavía tenemos glaciares sin tocar, recién descubiertos para gran parte de la opinión pública de Jujuy, que hasta hace 48 horas no sabía que teníamos glaciares en nuestra provincia. Entonces, tan mal no habremos hecho las cosas los jujeños como para que todavía tengamos recursos naturales estratégicos tan valorables, tan cuidados. Obviamente que tenemos que cuidarlos muchos más, porque los tiempos corren y los recursos naturales son avasallados rápidamente y despilfarrados. Por eso creo en la urgencia de esta ley. Capital Federal nos quiere indicar qué hacer. Diputados que no se dedican a cuidar su propio medio ambiente, porque realmente no lo hacen. Capital Federal tiene problemas medioambientales enormes y sin embargo no lo veo ni a Filmo ni a Bonazo trabajando proyectos que tengan que ver con esos problemas medioambientales de la Capital Federal. Un desconocimiento enorme del terreno y de lo que son nuestros recursos naturales, porque lo hacen desde allá, sin conocer la realidad. El avasallamiento a las provincias, creyendo de que desde el orden o desde el Congreso se puede avanzar sobre las facultades no delegadas que las provincias todavía mantienen en sus manos. Y con un discurso de Greenpeace, institución a la cual realmente no respeto demasiado, porque estoy convencida que hay intereses económicos enormes detrás de Greenpeace. Y detrás de un sello, y detrás de una buena campaña mediática, y detrás de seguramente buenas intenciones y muchísima gente que quiere cuidar el medio ambiente y que aporta sus 5 pesos o aporta su cuota y que lo hace de muy buena intención, pero detrás de todo eso sé que hay intereses económicos muy fuertes. Y detrás de ese discurso, en realidad, en el articulado de los dos proyectos, porque se están peleando como locos Bonazo y Filmo, en realidad Senado y Congreso de la Nación, no hay grandes diferencias entre ambos proyectos, pero la verdad es que el establecimiento de los presupuestos mínimos no puede limitarse a la prohibición absoluta de actividades que podamos o no desarrollar en las provincias. Presupuestos mínimos significa justamente eso, fijar parámetros mínimos desde el orden nacional que las provincias deberán asegurar, pudiendo estas acentuarlos o no, de acuerdo a su especial situación medioambiental. Esta es una crítica directa a cualquiera de los dos proyectos y que le cabe a cualquiera de los dos proyectos. Y en virtud del artículo 41 que se ha nombrado, los recursos naturales son provinciales, así como lo acabo de leer en el artículo 124 de la Constitución, y es nuestra facultad formular las acciones necesarias para su protección. Y son las autoridades nacionales las que solamente pueden coordinar las políticas de las jurisdicciones provinciales, pero no pueden formularlas. Somos nosotros los responsables de formular las políticas que queremos para cuidar nuestro medio ambiente y en este caso nuestros glaciares. ¿De qué hablamos? En este caso de 10 glaciares que tiene la provincia de Jujuy. Los voy a nombrar rápidamente. El Nevado del Chañi, el Cerro Alto Lozano, el Nevado General Güemes, el Cerro Granada, el Cerro Zapaleri, el Nevado de San Pedro, el Cerro Colorado, Laguna de Leandro, Cerro Alto del Chorro y Quebrada de Cieniguilla, en un total de 19.098 hectáreas distribuidas en estos distintos puntos de nuestra provincia. Eso es lo que debemos cuidar, eso es lo que pretende amparar esta ley, y nosotros expresamos nuestro acompañamiento y nuestro acuerdo, primero porque respetamos nuestras facultades no delegadas al gobierno federal, y segundo porque creemos fundamentalmente en un principio de equilibrio entre el desarrollo productivo y entre el cuidado de nuestro medio ambiente. Gracias.